Hola, buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a empezar con un poquito de retraso, pero hemos tenido problemas técnicos que hemos podido lograr solventar. La conferencia de hoy es otras alternativas posibles al sistema actual capitalista, y la va a dar nuestro invitado José María Adán García, que nació en Segorbe el 19 de diciembre de 1931. Hizo el bachiller en el Colegio de los Hermanos Maristas de Valencia, es licenciado en Derecho, y efectuó los cursos de doctorado en Leyes en la Universidad de Valencia. Durante su época de estudiante fue jefe de la centuria circampeador de la Falange Universitaria de Valencia. Presidente electo del Club Universitario y director de los periódicos universitarios Claustro y Nosotros. Graduado social, diplomado en estudios sindicales, en productividad, en relaciones humanas, en administración de personal por ESADE y en Derecho Comunitario Europeo por la Universidad de Valencia. También es capitán de complemento de Infantería de Marina. Abogado en ejercicio en Madrid y Valencia. Fue jefe de los servicios jurídicos y sociales de Altos Hornos del Mediterráneo S.A. Asesor jurídico del Fondo de Promoción de Empleo del Sector Siderúrgico Integral. Asesor de la Vicesecretaría de Ordenación Económica y presidente de la Ponencia de Estudios Jurídicos del Consejo Económico Provincial de Valencia. Vicepresidente del Consejo Nacional de Seguridad y Higiene de la Escuela de Diplomados Sociales. Vocal de la Junta de Gobierno de la Mutualidad General de la Abogacía. Miembro de la representación española en la Confederación Interaliada de Oficiales de la Reserva CIOR-OTAN. Consejero Nacional y Procurador en Cortes por Valencia. Gobernador Civil de La Rioja en la Transición. Tiene en posesión de la encomienda con placa de la Orden de Cisneros, Víctor de Plata, Medalla de la Constancia, Cruz de Mérito Militar, Cruz de Mérito Naval, Cruz Alemana de Aptitud para el Servicio, Cruz Distinguida de San Raimundo de Peñaflor, Cruz de Mérito Social, Medalla de Plata de Segorbe, Gran Encomienda de la Real Orden de Caballeros de Santa María del Puig, también Popular de La Rioja y Cavaller Jurat de San Vicente, etcétera, etcétera. Como veis, es un personaje que tiene una trayectoria bastante amplia. Hemos reducido bastante la presentación. Bueno, sin más ya, le cedo la palabra a nuestro invitado. Gracias por tus amables palabras, que exceden mucho de mis merecimientos. Amigos, camaradas, es para mí una gran satisfacción encontrarme en Castellón para hablaros una vez más de nuestra profunda insatisfacción por el devenir de esa España, que hoy más que nunca amamos porque no nos gusta. Satisfacción porque soy castellonense de Segorbe, agreste y noble, antigua capital de la Segovia. También porque con 80 años todavía defiendo los ideales de siempre, y sobre todo por estar con vosotros hoy para hablaros del proceso de desconstrucción nacional en el que estamos inmersos y que tenemos el mandato imperativo de evitar. El Occidente se encuentra en una profunda crisis cuyo epicentro consiste en que se ha renunciado a su identidad. Esta crisis es mucho más acusada en España como consecuencia de tres circunstancias: los errores institucionales en el desarrollo de la transición, la gestión antinacional y sectaria de los gobiernos socialistas y la falta de convicciones y voluntad de resurgimiento de algunos políticos de la derecha. Hemos de partir de una referencia al inmediato pasado, pues los cambios profundos de los pueblos no son un acto, sino un proceso. Hemos de empezar por afirmar que el franquismo como sistema no podía perdurar sin Franco. Y esto por muchas razones, de las que quiero destacar que el Franco era consciente de su provisionalidad, de su transitoriedad. Se consideraba como un cirujano llamado a operar a un enfermo grave, que era España de la Segunda República, para una vez sanado volver a la normalidad. La normalidad para Franco era el establecimiento de una monarquía parlamentaria en la dinastía de los Borbones y un sistema homologable con los de Occidente. En apoyo de estas afirmaciones, quiero citar
la falta de predominio ideológico de los gobiernos de Franco. Según un autorizado estudio de Dopesa, de 90 ministros que tuvo Franco, solo 10 fueron falangistas. La provisionalidad de sus instituciones políticas, que podían discutir pero no tenían facultad normativa ni ejecutiva. La desapolitización del Frente de Juventudes y del SEU, circunstancia esta que no hace ningún régimen que tenga voluntad de permanencia. El sistema económico se mantiene dentro de la órbita del liberalismo capitalista, lo cual ha facilitado la integración en Europa, pero convirtió en tópico el concepto inicial de revolución nacional. Esto, además, lo ha dicho Franco expresamente muchas veces. Para quien quisiera oírlo, lo que pasa es que se hacían oídos sordos. Entre ellas, al general norteamericano Walter, que vino a España con el encargo del presidente de los Estados Unidos de enterarse de cuáles eran las previsiones sucesorias, como entonces se decía. Franco contestó: el príncipe Juan Carlos reinará y España tendrá un sistema parlamentario democrático como el que ustedes desean. Este mismo criterio lo expresó Franco al periodista André Poloar del periódico L'Express y lo explicó Franco ante el presidente del Instituto de Estudios Políticos. La ley de sucesión, la ley Fraga de prensa, el Estatuto de Asociaciones Políticas, la nueva ley sindical, la integración internacional con el pacto preferencial con Europa y con el pacto defensivo con los Estados Unidos, todos iban enfocados en esa dirección. Sobre todo, la nueva y extensa clase media, con niveles de vida, de cultura y de intercambio con otras naciones, de turismo, que desembocaban inevitablemente en el reconocimiento del pluralismo político y el establecimiento de una democracia participativa, lo cual es una constante en todos los estados autoritarios. Es lo que está pasando en China, lo que ha pasado en Rusia, lo que pasó en Francia con Napoleón, es una constante histórica. Es indudable que la conjunción de todas estas líneas plantea lo que hemos llamado la transición. Es casi desconocido e intencionadamente ignorado que todas las agrupaciones que recogían las personas que formaban la tercera generación del régimen de origen falangista pretendían y admitían el pluralismo político. Es casi desconocido e intencionadamente ignorado. Las falanges universitarias, los círculos José Antonio, la agrupación de antiguos miembros del Frente de Juventudes y del SEU, los corresponsales del Instituto de Estudios Políticos, los miembros del Club Encuentros y hasta OPSA, todos ellos declararon expresamente, y aquí tengo sus declaraciones, que España tenía que ir hacia una democracia pluralista. También desde otra perspectiva, los líderes de esa generación, como Antonio Castro Villacañas, Dionisio Ridrejo, Miguel Ortiz Ordaz, Miguel Primo de Rivera, Abadía Termín, el propio Adolfo Rincón de Arellano, fundador de la Falange Valenciana, Gonzalo Fernández de la Mora, Gabriel Cisneros, Fernando Suárez, etc., todos coinciden en estas mismas apreciaciones. Todos ellos propugnaban garantizar las libertades y los derechos humanos reconocidos a nivel mundial, aceptar el pluralismo ideológico tan natural en un ser racional como pertenecer a una familia o a un municipio, institucionalizar una democracia social y participativa, reforzar la unidad de España sin perjuicio de una descentralización, mantener la unidad sindical y el nivel de participación institucional que habían conseguido los sindicatos con independencia de los partidos, integrar España en Occidente y principalmente en Europa, al mismo nivel que las demás naciones, llevar a cabo una profunda transformación de las estructuras sociales, culturales y económicas que implicaban la igualdad de oportunidades y el logro de la justicia social. Como es lógico, un grupo de consejeros nacionales y procuradores en Cortes que
pertenecíamos a estas entidades y teníamos ese mismo origen, cogimos este proyecto y lo llevamos hasta las Cortes y hasta el Consejo Nacional. En esencia, propusimos un Estado bicameral, con una Cámara representativa de los partidos políticos y otra Cámara de régimen electoral distinto, para que no se pudieran convertir en correas de transmisión de los sindicatos y de las entidades territoriales. Llegamos a proponer al Gobierno, concretamente desde Valencia, un modelo de estatuto de autonomía basado en la necesaria descentralización, que impedía la transferencia de competencias exclusivas del Estado, garantizaba la igualdad de derechos y libertades del ciudadano, sea cual fuere su procedencia territorial. Igualaba las competencias de todas las regiones de España y no contenía competencias legislativas ni judiciales, porque se rompía la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la misma democracia. También defendimos hasta el final una serie de reformas estructurales de la empresa, del campo, del crédito, de la educación, que constituían una revolución que ya entonces se llamaba sarcásticamente revolución pendiente. El referéndum para la ley de reforma política devolvió la soberanía al pueblo. La institucionalización definitiva quedaba en manos de los que salieron elegidos en las primeras elecciones generales. Es en ese momento, cuando ya la democracia está establecida, cuando ya es irreversible, cuando está reconocido su evidente imposición a nivel internacional y a nivel nacional, cuando aparecen los que, emboscados hasta ese momento, proyectos de Estado. Estos programas inciden gracias a la generosidad y la ingenuidad del propio Adolfo Suárez, que deja participar a las familias demócratas cristianas y elimina los que veníamos propugnando desde otro planteamiento, a los que llamaban reformistas azules. ¿Qué modelo de Estado nos traen las nuevas familias demócratas cristianas y liberales? Yendo a la esencia de la cuestión, nos traen una mera restauración de la monarquía parlamentaria exclusiva de los partidos políticos, con un sistema político-económico neoliberal. La izquierda, en gran parte en contra de sus mismos principios, se une a la mera restauración del frentismo de los años 30, porque implica la eliminación de los azules y quiere más fácil el acceso al poder. La constitución de un nuevo Frente Popular, como ahora también se está tratando, a través de una democracia liberal, de acuerdo con las nuevas técnicas del neomarxismo de la Escuela de Frankfurt y de Gramsci. Las nuevas familias, con su falso pedigrí de demócratas de toda la vida y sus marcas homologables a nivel europeo, ocupan el poder y eliminan al propio Adolfo Suárez, que les había abierto el castillo desde dentro. Como expresamente dijo Santiago Carrillo, a la UCD y a Adolfo Suárez se lo cargaron las derechas. El último gobierno de UCD gobierna en minoría y el nuevo Parlamento está constituido por las familias, cuyos pactos con los nacionalistas y la izquierda, sin los cuales no pueden permanecer en el poder porque están en minoría, vienen de lejos, del llamado peyorativamente contubernio de Múnich, en el que intentaron, sin éxito, sustituir a Franco por don Juan de Borbón a cambio de disolver la organización sindical, conceder autonomías asimétricas a Cataluña y a las provincias vascongadas y crear un sistema puramente partidocrático. Esto condicionó enormemente la Constitución y es la base de las graves carencias que ahora vamos a considerar territoriales, que están todavía proyectándose sobre nuestro presente y Dios quiera que no se proyecten también sobre nuestro futuro. Es premonitorio que la comisión encargada de elaborar la Constitución esté presidida por don Emilio Tar, que había participado en el Congreso de Múnich. Él elevó a consenso a la categoría absoluta
por encima de cualquier otro principio, cuando es evidente que hay valores permanentes sobre los cuales no se puede consensuar nada. El resto de la Comisión Constitucional también es premonitorio. Entre los 7 padres de la Constitución se encontraba Gregorio Peces Barba, que planteó una república federal como Checoslovaquia, que ha terminado segregándose. Manuel Herrero Rodríguez de Buñón, abierto partidario de la división de España en varias nacionalidades. Terminó siendo asesor de los vascos, de los nacionalistas vascos. Miguel Roca Yumbet, nacionalista catalán, que asumió la representación del nacionalismo vasco en permanente acuerdo con Arzallus, con su teoría de que España es una nación de naciones. Arias Salgado, que reconoció públicamente su ingenuidad y error por haber aceptado el término nacionalidades porque pensaba que no sería considerado equivalente al de nación. José Soler Turá, del Partido Socialista Unificado Catalán, radical autonomista. El cóctel estaba servido. Realmente la Constitución asombrosamente coincide con los acuerdos que constan en el acta que los 180 representantes de socialistas, comunistas, nacionalistas y una vez más, incomprensiblemente, los monárquicos de Don Juan y los liberales cristianodemócratas suscribieron en Múnich en el año 62. De ahí que no sea extraño que se incorporaran al texto legal contradicciones que sin afán exhaustivo puedo citar. La introducción del término nacionalidades en el artículo 2 de la Constitución, para distinguir aquellas regiones que precisamente son más separatistas. La absurda y contradictoria posibilidad, promovida a petición del PNV, de transferir competencias exclusivas del Estado a las comunidades autónomas. Si son exclusivas, ¿cómo es que se pueden transferir? Es una evidente contradicción. La consagración de la libertad sindical, que es la forma demagógica de desmontar el poder sindical que implicaba su institucionalización unitaria. La representación proporcional en el ámbito de cada circunscripción electoral, lo que garantizaba la representación parlamentaria y antidemocrática de las minorías secesionistas. La posibilidad de integrar el antiguo reino de Navarra en Euskadi en una disposición transitoria que, pese a su transitoriedad, en el transcurso de casi 40 años no ha sido derogada. La intencionada indefinición, pues se advirtió de los riesgos que suponía del sistema de financiación de las autonomías. La intervención en la formación de órganos judiciales por parte de los partidos políticos, lo cual anula la independencia judicial. Son las raíces anómalas de nuestra institucionalización, base en que se apoya el secesionismo y la desconstrucción nacional en que estamos inmersos. Ello nos lleva a la conclusión de que hay que mejorar el texto constitucional y, quizá dada su ambigüedad, a aplicar su desarrollo con coherencia con la naturaleza unitaria de la nación española y el Estado democrático y de derecho, derogando las leyes parasitarias que los han tergiversado. Tales vientos han producido las actuales tempestades. Rodríguez Zapatero nos ha dejado una herencia envenenada. Más allá de los 6 millones de paradas, la deuda y el desprestigio agobiante, el desorden administrativo, el despilfarro y la corrupción, ha dejado una profunda crisis institucional y una proclive desvertebración territorial de España. Quizá lo más significativo en este aspecto sea la proposición personalizada como preferente por el mismo Zapatero del Estatuto Catalán, su obra predilecta. El Estatuto Catalán y la insólita sentencia del Tribunal Constitucional que lo legitima es antihistórica, antinacional, anticonstitucional.
establece principios como el reconocimiento de los derechos históricos que no tienen ninguna de las regiones. Precisamente son las dos regiones, Cataluña y el País Vasco, que nunca han constituido una entidad independiente, no han sido reinos ni han sido, y sin embargo son los que reclaman derechos históricos que nunca han tenido. La bilateralidad, o sea, tratar con el Estado de tú a tú. La extraterritorialidad, o sea, que pueden legislar en aspectos que se proyectan sobre otras regiones españolas. El carácter predominante y vinculante de las normativas catalanas. La ruptura de la unidad jurisdiccional. La ruptura de la soberanía nacional, que corresponde al conjunto del pueblo español y no a ninguna de sus partes. Es una base dinámica para la autodeterminación. La ruptura de la unidad de España, que están ya propugnando en el gobierno catalán, e incluso la promoción secesionista de los históricamente inexistentes países catalanes. Otro torpedo que nos ha dejado la herencia de Zapatero son las conversaciones y los pactos con el terrorismo de ETA, que en cualquier democracia serían considerados como un flagrante delito de traición. Ha producido la legalización de Bildu, su presencia en las instituciones del Estado, su financiación a costa del erario público, su ilegal participación en los procesos electorales, su previsible gobierno de las provincias vascongadas y desde esa plataforma arteramente montada, incluso con delaciones como Faisán por el propio gobierno de España, un proceso de autodeterminación inaplicable para las regiones de los estados nacionales y que solo está admitido en la Carta de las Naciones Unidas para las colonias o los países que están en administración fiduciaria. El secesionismo no se puede promover bajo la capa de libertad de expresión, porque en todas las democracias las actuaciones de las instituciones, los partidos, los sindicatos, los territorios y los ciudadanos han de producirse dentro del marco constitucional, que es la norma democrática que ordena la convivencia, permite la paz y la permanencia del Estado. Por lo tanto, toda acción que propone el secesionismo es anticonstitucional y debe ser declarada ilegal. Claro que para proceder a esta ilegalización y prohibición de posiciones separatistas hay que tener idea del Estado, patriotismo y decisión. Para ello hay que clarificar el pacto antiterrorista, modificar la ley electoral para que no sea posible el chantaje de las minorías como necesidad para gobernar. Este es un tema fundamental para España, el de la cohesión territorial. Nos ha llevado a una situación insostenible. El afán de atribuirse competencias estatales de las comunidades más secesionistas ha producido una escalada de asumir funciones a lo que no es ajeno el interés partidista personal y de nepotismo. Hay comunidades que tienen embajadas en el extranjero, pretenden competiciones culturales y deportivas con ámbito internacional. Todas quieren tener aeropuertos, universidades, gabinetes de relaciones internacionales, televisiones varias, multitud de empresas públicas, la mayor parte innecesarias, que solo sirven para colocar a sus familiares y adeptos. Miles de asesores, la mayor parte indocumentados, miles de liberados sindicales, subvenciones discrecionales a la SON, fundaciones, asociaciones y actividades afines, organismos duplicados, plantillas infladas. Claro es que todo esto ha desembocado en una crisis total, no siendo la más importante la económica, aunque es insostenible. La más importante es la desintegración nacional en que estamos inmersos. Lo mismo que pasa con las autonomías ha ocurrido con el Poder Judicial. La formación política del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional
con una mayoría de miembros designados políticamente, es un gol metido en la Constitución que rompe el principio de independencia y unidad del Poder Judicial. Ello se ha agravado con la admisión abusiva de jefes del cuarto turno y de supuesto reconocido prestigio, y por el asalto del Partido Socialista al Poder Judicial, que ha producido escándalos tan notorios y problemáticos para el futuro como la aprobación del Estatuto Catalán o la legalización de Bildu. Se ha roto el principio esencial, sine qua non, para que el sistema se pueda considerar como democrático, que es la independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, lo cual repercute en la negación de la igualdad de los ciudadanos ante la ley. La recuperación de esa independencia es también un objetivo prioritario de toda acción política coherente. Lo mismo que ha pasado con las autonomías y con el Poder Judicial, ha pasado con los sindicatos. ¿Qué son los sindicatos en la actual situación de la sociedad española? Para un sindicalista es triste considerar el grado de ineficacia a que han llegado los sindicatos. Cuando defendía en el Consejo Nacional y en las Cortes el mantenimiento de la unidad sindical como vieja aspiración de los sindicalistas y su participación institucional, la mayor oposición que tuve fue una actitud temerosa que procedía de la derecha. ¿Y si la izquierda, preguntaban, y en particular comisiones obreras, se apodera de toda la organización sindical y tiene una representación en las instituciones legislativas? No, hay que establecer el pluralismo, divide y vencerás. Recuerdo perfectamente esta frase. ¿Es que acaso la libertad sindical se contradice con la unidad? No. Como dice Martín Villa en su libro Al servicio del Estado, hay formas confederadas o concurrentes en organismos colegiados de mantener la libertad sin negar la capacidad de proyección unitaria de los sindicatos. Comisiones Obreras, consciente de esa posibilidad y de su enorme importancia para la justicia social, mantuvo inicialmente la posibilidad de mantener la unidad, democratizando sus estructuras e independizando las secciones económicas y sociales. Pero apareció UGT, promovida por el Partido Socialista, que en la transición era casi inexistente, porque el socialismo no tuvo una actividad prácticamente durante los 40 años de Franco. Y ante el intento del Partido Comunista de monopolizar a través de comisiones obreras la potente organización sindical, se impuso el pluralismo, que es lo mismo que la división y la falta de representatividad de los sindicatos. Nada tienen que ver estos sindicatos actuales con los fundamentos doctrinales del sindicalismo, cuyo objeto no era solo la defensa de los derechos de los trabajadores, sino la suplantación de la sociedad burguesa y capitalista, el establecimiento de un nuevo orden, la transformación del contrato de trabajo, la empresa, el sistema financiero, la propiedad de la tierra, los medios de producción e incluso las estructuras del poder liberal por un Estado sindical humanista y solidario. Sus orígenes anarquistas, como Bakunin, Kropotkin, Fanelli, Pellicer, Valero, Pablo Iglesias en su primera época, Peulottier, Sorer, Ángel Pestaña, Ramiro Ledesma, José Antonio Primo de Rivera, así lo confirman. Si levantaran la cabeza, se morirían de vergüenza. Ya no deben llamarse sindicatos, pues sus estructuras y su acción no obedecen a su naturaleza. Son simples asociaciones de empleados para defender intereses exclusivos de la relación laboral y aun eso limitadamente dada su implicación en el sistema capitalista. Ya no son un contrapeso
institucional a la partitocracia. Se han convertido en simples correas de transmisión sin que tengan voz propia ni una participación institucional condicionante de la política del Estado. Ya no prestan servicios colectivos como viviendas, sindicales, becas, educación, residencias. Son simplemente oficinas burocratizadas. Viven y medran de las subvenciones del gobierno a costa del contribuyente. Se criticaba en la época franquista la cuota sindical que pagaban empresarios y trabajadores. Ahora la pagamos todos, obligatoriamente, a través de los impuestos, produciéndose la anomalía inmoral de que un ciudadano que no está de acuerdo con la acción de un sindicato, sin embargo, tiene que retribuir los impuestos para que se mantengan. El clientelismo partidista ha producido una anómala actitud de enormes subvenciones a los sindicatos, con el objetivo de tener su propia clac para que les aplaudan y recolectar votos. Esto se refuerza con la existencia de cuadros retribuidos deliberados, constituyendo una grave carga económica y una remora para el país. Es necesario enfrentarse con la reforma de los sindicatos para que cumplan constructivamente su función social. Para ello hay que terminar con la discriminación legal a favor de los llamados sindicatos mayoritarios, para que su peso específico se mida simplemente por el número real de sus afiliados, que es mínimo, en relación con la población activa, no en relación con los otros sindicatos. Desburocratizar y democratizar sus estructuras, suprimir las subvenciones, que se mantengan de su propio patrimonio y de las cuotas de sus afiliados, ordenar y normalizar su acción, los derechos de reunión, de expresión, de huelga, derechos y garantías de sus representados, eliminar con sanciones en grado suficiente la acción de los piquetes, respetando tanto el derecho al trabajo como el derecho a la huelga. Crear órganos unitarios de concurrencia sindical sin privilegios representativos sobre la base del número real de afiliados. Desde esa unidad y a través de ella, con un sistema electoral distinto del que los partidos, para evitar que se conviertan otra vez en correas de transmisión, alcanzar la participación institucional de sindicatos de trabajadores y de asociaciones o cámaras de los empresarios en las instituciones y su concurrencia en el Senado, junto con las representaciones territoriales, lo cual implica una reforma del Senado que es vox populi, que no sirve para nada. Se define al Senado en el artículo 69 de la Constitución como Cámara de Representación Territorial, pero dado el sistema exclusivo de los partidos políticos como cauce único de participación del pueblo en las áreas del Estado, no son los territorios los que están representados en el Senado, sino son los mismos sindicatos que están en el Parlamento, lo cual es una duplicidad que rompe una mayor participación y mayor democratización de la sociedad. Se convierte así en una prolongación innecesaria y costosa del propio Parlamento, en el que los partidos, el pluralismo ideológico, tienen su natural campo de acción. El Senado debiera ser de verdad una cámara de representar a intereses colectivos que a veces no encuentran cauce en los dogmas y en los intereses electorales de los partidos. En este mundo de errores institucionales básicos, quiero señalar la sectaria destrucción de valores religiosos y nacionales llevadas a cabo por los gobiernos socialistas, que son básicos en el proceso de desconstrucción nacional. Pues la identidad de España se fundamenta en un conjunto de creencias y sentimientos que es necesario mantener. Sin la motivación es siempre un factor decisivo para la acción de la religión católica, no se hubiera producido la Reconquista,
ni la detención del Imperio Otomano en el Mediterráneo. Sin esa detención en la que España llevó la mayor carga, España seguro, y posiblemente una parte de Europa, estaría hoy en la órbita de los países musulmanes. Basta ver el grado de libertad, de desarrollo y de progreso que hay en una zona musulmana y en una zona cristiana para darnos cuenta de la enorme importancia que tiene el mantener unos principios religiosos tradicionales y unas costumbres. Muchas reflexiones podemos hacer al respecto, pero me he de limitar a una genérica. Es considerar el grado de progreso, de justicia y de libertad que existe en una y otra zona. La destrucción de las creencias y sentimientos que constituyen la motivación y la cohesión entre los hombres y las tierras de España ha sido siempre un objetivo de la masonería y del comunismo. Así se deduce de un análisis objetivo de la realidad y también de los textos doctrinales al respecto de ambos movimientos. En ellos son coincidentes los protocolos de Sion de la masonería y los textos de la escuela neomarxista de Frankfurt y de Gramsci en el marxismo. Zapatero es un fanático infantiloide con una idea mesiánica de sí mismo que ha tratado de aplicar a rajatabla, incapaz de otras consideraciones, esa doctrina de eliminación de los valores nacionales y patrióticos. De ahí se derivan papeles para todos, subvenciones a las instituciones islámicas, pese a que ellos en sus países no permiten ni siquiera el establecimiento de una iglesia y están asesinando cristianos todos los días, la fábula imposible de la alianza de civilizaciones, el matrimonio homosexual con derecho a la tutela de menores, la memoria histórica de una sola parte, la asignatura obligatoria para la educación por la ciudadanía, el pensamiento único obligatorio, el laicismo obligatorio, el aborto incluso para las menores sin autorización de sus padres, el consentimiento de la inversión lingüística en contra del idioma común, la negación de la libertad a los padres de educar a sus hijos de acuerdo con sus convenciones, la promoción de la educación sexual abierta a todas las opciones como si todas fueran iguales, lo cual está provocando en las nuevas generaciones un desastre sentimental. Me he quedado en el tintero la eutanasia, la libertad religiosa, la ruptura del concordato, etc. Cualquiera persona que analice este conjunto de medidas no puede sino llegar a la conclusión de que hay una acción sistemática, programada de destrucción de creencias, hábitos, tradiciones, sin las cuales la nación se convierte en una masa amorfa en manos del pensamiento único y de fácil dominación. Solución, termino. Hay que cometer reformas precisas e inaplazables, aplicando con rigor y valor las facultades que otorga la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Incluso en los artículos 150 y 155 de la Constitución, cuando establecen que el Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas, aún en el caso de que se refieran a competencias que hayan sido transferidas. Y el Gobierno, dice el artículo 155, tiene la facultad de adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento forzoso de sus disposiciones cuando una comunidad autónoma no quiera aplicarlos o actúe en contra del criterio general. La solución no está en volver a tratar de reforzar los sistemas estrepitosamente fracasados. Tanto el neomarxismo como el neoliberalismo han fracasado. Sus resultados en orden a la libertad y a la justicia social son escandalosamente negativos. Creer que la crisis de los mercados financieros del capitalismo justifica la vuelta al socialismo
cuyos resultados son todavía más desastrosos, es pura falsedad. 6 millones de parados, una deuda inasumible, incremento atroz de las diferencias sociales, el despilfarro, la corrupción, la crisis institucional y de valores, la ruptura de la unidad de España. Decir que eso es una alternativa es una demagogia sectaria. Buscar la salvación reforzando el sistema financiero capitalista, es decir, manteniendo las mismas estructuras neoliberales mediante la inyección de fondos a las entidades de crédito, lo que a su vez implica una transferencia de ahorro social y de los fondos públicos generados por el sistema impositivo a la banca privada, que a su vez restringe los criterios a las familias, los créditos a las familias y a las empresas productivas, lo que además genera recortes sociales y la eliminación masiva de puestos de trabajo, no se puede plantear desde la justicia conmutativa ni distributiva. Coyunturalmente, estas medidas pueden ser imprescindibles, como está ocurriendo ahora, porque ya el desastre hay que evitarlo, pero no se pueden mantener como proyección de futuro. Aparte de perdurar estructuras intrínsecamente injustas, sus resultados negativos, si el sistema no cambia, volverán a producirse. No hay forma de que se superara el sistema de representación que desemboca fatalmente en la partitocracia y en el enfrentamiento desde posiciones ideológicas decimonónicas y sectarias. No ha llegado la hora de que se superen los nacionalismos trasnochados en la época de integración en unidades superiores y promover lo que nos une y no lo que nos separa. No hay forma de que las ingentes cantidades transferidas al sistema financiero privado pudieran emplearse con otros criterios mediante una institucionalización nueva del crédito directamente a las empresas creadoras de trabajo con otros tipos de garantía más solidarios. No ha llegado el momento de revisar el régimen jurídico de la propiedad, el crédito, la empresa y el contrato de trabajo, de liberar al sindicalismo de sus servidumbres que lo han llevado a la inoperancia, para que vuelvan a recuperar su autonomía y cumplan su función transformadora de las estructuras injustas. Es ya imprescindible la democratización de la democracia, el final de la partitocracia. Queremos, y en esto estoy de acuerdo con los insumisos, una democracia real. Es ya urgente la reforma de las autonomías, que son insostenibles por ser portadoras de la desvertebración nacional, irracionales desde el sentido común e imposibles de mantener por su desorbitado coste y su despilfarro. Es ya imprescindible la reconversión simultánea y conjunta de las estructuras administrativas, estatal, autonómica, provincial y local, suprimiendo duplicidades, simplificando procedimientos, haciendo transparentes los métodos de selección, formación y promoción de los empleados públicos, eliminando subvenciones discrecionales, eliminando asesores de nada, empresas públicas innecesarias y deficitarias, liberados sindicales, exigiendo, incluso penalmente, responsabilidades a los gestores públicos y privados por los resultados de su gestión. El tema esencial, sino que la convivencia constructiva de la sociedad española no está resuelto, hay que cometerlo sin componendas ni equívocos, la reducción de los autónomos, de las autonomías, reforzando y blindando las competencias exclusivas del Estado y la unidad irrevocable de España. Como dice Alexis Vidal Quadra, España no es viable como proyecto colectivo sin un planteamiento radical que afecte a la propia Constitución y a las políticas concretas. No vale intentar suplantar la realidad insatisfactoria para volver a otras de sobra fracasadas, ni intentar reforzarlas para prolongar su agonía. Es necesario un orden nuevo que, sin destruir lo válido, avance hacia formas de convivencia sobre la base de la libertad, la participación y la justicia social. Como dijo proféticamente José Antonio,
España está en crisis por 3 razones: los separatismos locales, la lucha de partidos y la lucha de clases. Hoy hemos de superar, mediante una integración respetuosa con la diversidad, el fortalecimiento de la unidad del Estado, los nacionalismos disgregadores. Hemos de encauzar el dogmatismo y el sectarismo de los partidos, evitando sus tendencias a la exclusión de los contrarios, de lo que es un ejemplo del Pacto de Tinet o la reacción socialista de ocupar la calle cuando pierde las elecciones, sin importarle el bien común. Tenemos el mandato de terminar con la injusticia social, hoy en franco incremento de un proceso de retroceso que está terminando con la clase media, acentuando las diferencias sociales, con el escándalo de las prebendas de los directivos de la banca y de los políticos y la miseria de los 6 millones de parados, los salarios mínimos o los 3 millones de pobres de solemnidad. Cuando seamos capaces de superar estas 3 divisiones, España volverá a ser una grande y libre como en sus mejores tiempos. Después de esta brillante intervención, pasamos a los turnos de ruego y preguntas. María, me ha gustado cuando has dicho que si el Frente de Juventudes era la obra predilecta del régimen, cómo después la fueron despolitizando para que esa obra que otros los hubiesen sustentado se fuera diluyendo y perdiendo. Me ha gustado que hayas hecho... Frente a Juventudes. Que me ha gustado, José María, que hayas hecho referencia a eso, porque los que prácticamente nacimos al término de la Guerra Civil y que nos incorporamos por los años 50, fuimos viendo como a partir de los 60 se fue diluyendo todo aquello, despolitizando lo que hubiera sido una aventura juvenil más extraordinaria. Pues, efectivamente, el Frente de Juventudes en realidad no fue un Frente de Juventudes muy solidario, en donde los hijos de vencedores y vencidos convivíamos perfectamente en las tiendas de campaña de los campamentos, y en donde incluso se llegó a modificar la oración de los caídos, cuando se decía caídos por Dios y por España, y en el Frente de Juventudes decíamos caídos, todos los caídos por una España mejor, porque siempre pensamos, y lo dijo José Antonio, que en las 2 Españas hubo gente que murió por un ideal, y todo el que muere por un ideal, no en la retaguardia asesinando gente, sino en el frente o luchando por un ideal, merece los mismos respetos. José Antonio lo dijo claramente: nosotros sabemos muy bien el honor que supone morir por un ideal, porque lo hemos tenido en nuestras propias filas. Y con ese espíritu de concordia hicimos el Frente de Juventudes, en donde adquirimos una conciencia patriótica de unidad de España y una conciencia de libertad, porque allí no hubo imposiciones dogmáticas, y de justicia social Es lógico que todo movimiento político que quiere perdurar en el futuro, una de las preocupaciones que tiene más importantes es la educación de las nuevas generaciones. Y aquí ocurrió al revés. Llega un momento en que se desapolitiza al Frente de Juventudes, se disuelve prácticamente, se le sustituye por los Boy Scouts, y entonces resulta que ese es uno de los síntomas que demuestra la conciencia de transitoriedad que tenía el régimen de Franco, porque un régimen con voluntad de permanencia no deja de educar a sus juventudes. Pero no impidió que todos los que pasamos por allí, pues salimos, todos los reformistas azules, que luego se ha llamado la transición, pues parten de ahí. Todos partieron del Frente de Juventudes y del SEU.
Es una constante histórica que en los países que domina una autoridad, cuando pasan dos a tercera generación, va hacia una libertad. Así ha ocurrido en Francia con Napoleón, en Rusia con Putin, Khrushchev y Gorbachev, que todos son altos mandos del Partido Comunista, pero son la nueva generación. Produce la perestroika y la democratización. Así está ocurriendo en China y así ocurre, es una constante histórica. Un régimen autoritario y unitario, cuando la gente alcanza un cierto nivel de vida, de progreso, de cultura y de libertad, entonces aspira a la libertad y al pluralismo, que es una cosa natural dentro de él. De ahí que los reformistas azules intentaran un modelo de Estado, que yo creo que lo he explicado, que no es el que tenemos. Era un modelo de Estado que mantenía la representación orgánica a través del Senado, de los sindicatos unitarios, y por lo tanto no se podía provocar la partitocracia, porque al haber una mayor participación, el poder político lo tenían los partidos en el Parlamento, pero tenían también los sindicatos y las entidades territoriales en el Senado. Y como el sistema de elecciones era distinto, no podían convertirse en un sistema partitocrático, no podían convertirse en una correa de transmisión. Pero ese sistema, las familias llamadas demócratas cristianas liberales, que no tenían proyecto de Estado y lo único era homologarnos con Europa, es Europa. Nosotros, la democracia cristiana es un nombre admitido en toda Europa. Nosotros tenemos el pedigrí de demócratas de toda la vida. ¿Y qué trajeron? Trajeron una simple homologación con un sistema partidista que ha desembocado en la partitocracia, pero además eliminaron la posibilidad de una democracia más social, más participativa, que inicialmente propusimos. Y aquí tengo las declaraciones de la agrupación de antiguos miembros del Frente de Juventudes, las de las falanges universitarias, las de los círculos José Antonio, etcétera, todos ellos en aquella época en esa dirección, en la misma dirección. Admitir el pluralismo, admitir la democracia, pero manteniendo la unidad sindical sin caer en la partitocracia y sobre todo sin provocar un sistema de autonomías que va en contra, es el germen de la división de España. Sí, por favor. En el último número de Lucero, en el último número de Lucero hay una explicación de la situación de los años 50 y 60 entre el Frente de Juventudes, las falanges juveniles de Franco y la OGE. Y francamente, en mi opinión, son de varias páginas el artículo. En mi opinión, es una cuestión de personalismo. Todo el mundo quiere ser el capitán del barco y eso no puede ser, porque así hay muchos, la nave no va a ningún lado. Y creo que eso fue... Y creo que eso, en mi opinión, que estaba dentro yo en esto, en mi opinión, fue una cuestión de personalismos, lo que hizo que todo el movimiento juvenil se fuera al garete. No tengo nada que añadir porque efectivamente la OGF en principio ha mantenido algunos principios. Es mucho mejor que estén en la OGF que no que estén en la calle o en el botellón, pero desde luego el espíritu revolucionario que tenía el Frente de Juventudes no lo tiene. La OGF no tiene ese espíritu revolucionario. Hola, José María. Me gustaría saber tu opinión sobre la tergiversación de la dictadura franquista del concepto del sindicalismo vertical revolucionario falangista. Sobre todo en las medidas tomadas contra Salvador Merino. La manipulación que se hizo determinada el franquismo y se dice algo de... Efectivamente, lo he dicho en mi intervención. Lo que pasa es que, claro, no puedo entrar a desarrollar todos los puntos. El franquismo no fue falangista. He dicho que hay un estudio de Opesa, un libro muy gordo, que se llama Los 90 ministros de Franco, en donde se demuestra que de los 90 solamente 10 fueron falangistas. 10. Entonces,
la organización sindical, el sindicalismo vertical, no es el sindicalismo franquista, no es la organización sindical. Aunque, haciendo justicia, hay que reconocer que la organización sindical hizo muchas cosas buenas por España. O sea, cada cosa lo que sea. O sea, pero no era el sindicalismo falangista. El sindicalismo falangista empieza por una reforma de la empresa. Si la empresa continúa siendo del régimen capitalista, entonces el sindicato vertical prácticamente no existe. O sea, es superponer a la sociedad una estructura que no responde a la esencia, a la base. Por ejemplo, ¿qué te voy a decir? Pues hay un ejemplo, hay que reconocer que el sindicalismo, o sea, Comisiones Obreras manifestó, y yo soy testigo de ello, la importancia que hubiera tenido de, sin quitar la organización sindical, separar la parte patronal y la parte obrera, y la parte obrera manteniendo la unidad, mantener la estructura sindical. Y entonces dejar que esa estructura mantuviera los niveles que también los consiguió de representación que tenía en el Senado, en los ayuntamientos, en las diputaciones, etc. En los consejos locales, o sea, los sindicatos realmente pesaban. Había, en las últimas elecciones sindicales, yo las viví en Altos Hornos, las grandes empresas eran completamente libres. Y prueba de que eran completamente libres es que la mayoría de los representantes eran de comisiones obreras. Entonces, si esa estructura se hubiera mantenido unitariamente, hay muchas formas de decir, bueno, puede haber varios sindicatos, pero luego hay un consejo en representación que es el que lleva la voz unitaria, o hay una federación o una confederación, o hay un sistema mixto. Pero no se consiguió así porque la derecha tenía mucho miedo a que se institucionalizara una unidad sindical que podía caer en manos, desde luego, de comisiones obreras. Y entonces prefirieron abogar bajo el prisma de libertad sindical, y bien y vencerás. ¿Y qué ocurre ahora? Que los sindicatos no tienen representación ni en los ayuntamientos, ni en las diputaciones, ni en las Cortes, ni en el Senado, ni pintan prácticamente nada más que para algún convenio colectivo, y cada día menos, claro, ahora con la reforma laboral, nada. Perdona, de todas maneras, disculpa, José María, de todas maneras, las primogenias comisiones obreras, que lo que planteaban, ojalá estuviera en vez de lo de hoy en día, pero seguía siendo un mundo de viento, seguía admitiendo la propiedad en manos del capital, con esa estructura. Bueno, la propiedad en manos del capital. Hoy hay que revisar mucho nuestra dialéctica, porque si tú hablas de un Estado sindical vertical a estas alturas, que estamos integrados en Europa y que el sistema financiero y económico es común, es hablar de una utopía. Lo que sí es posible es establecer una reforma de la empresa en donde el capital y el trabajo puedan dialogar de igual a igual, no como un contrato de adhesión, que es lo que se ha producido el contrato de trabajo. Este es el contrato, si lo quieres lo tomas y si no lo dejas. ¿Por qué? Porque la organización sindical ha desaparecido prácticamente, sobre todo la pequeña empresa, y entonces, como no existe una regulación puramente neoliberal, pues resulta que, para mi entender, el trabajo ha retrocedido en los derechos sociales. O sea, se ha producido lo que yo diría una contrarrevolución. Una contrarrevolución. Era muy difícil tirar a un trabajador de una empresa. Tenías que ir a la magistratura y la magistratura actuaba casi siempre a favor del trabajador. Hoy el despido es prácticamente libre. Había una representación sindical fuerte porque era unitaria. Pero antes había un jurado de empresa en donde coincidían varios sindicatos y ese jurado de empresa es el que representaba realmente a los trabajadores. Ahora, entre la división de los sindicatos hay lucha incluso entre ellos mismos. Entonces, prácticamente
Y ahora con la nueva ley laboral prácticamente los empresarios se pueden desplegar, se pueden desembarcar, por decirlo así, del convenio colectivo del tipo global. Entonces se ha producido un retroceso enorme, en mi opinión, del poder obrero, de la justicia social. Una prueba evidente de lo que estoy diciendo es que durante todos los años del franquismo la renta nacional es como una tarta. Y la renta nacional se distribuye en la tarta y entonces una parte se la lleva el capital, otra se la lleva el trabajo y otra parte pues se la lleva el Estado, etc. Se parte en varias partes. Durante el franquismo, la parte de renta que va dedicada al trabajo, la parte de la tarta que iba al trabajo, iba aumentando poco a poco y todos los años iba aumentando. Hoy, la renta del trabajo, comparada con el conjunto de la tarta, está disminuyendo. Esa es una prueba evidente de que la justicia social ha retrocedido en España notoriamente. Bueno. Hablando del convenio colectivo, que acaba de decir, el convenio colectivo en periodos de bonanza probablemente sea aplicable y no siempre a todas las empresas concernidas por el sector. Pero en periodo de crisis hay mucha diferencia entre los beneficios de una empresa y los beneficios de otra, con lo cual la remuneración de los asalariados no puede ser la misma. Y entonces el convenio colectivo se transforma en un docal que asfixia a la economía. Esa doctrina sindicalista pura quedaría compensado con las cajas de compensación sindical en cada uno de los sectores. Pero como no estamos en ese sistema, cada empresa es el individualismo capitalista el que predomina. Y por lo tanto cada empresa tiene que responder de su propia evolución. Es gracioso que en Valencia, en la manifestación de ayer o antes de ayer, había una placa de Falange Española en la calle Colón y los manifestantes quitaron la placa. Intentaron. Y entonces yo, a varios que he tenido ocasión de hablar por ayer, les digo, habéis quitado la placa a los únicos que han hecho avances sociales, porque realmente la seguridad social, la seguro de enfermedad, el seguro de paro, las universidades laborales las creó la doctrina y los hombres de la Falange, que es José Antonio Girón. Por lo tanto, a ver vosotros qué habéis hecho, qué institución habéis creado, qué mejora habéis conseguido por los trabajadores. ¿Alguna pregunta más? Damos por concluido la conferencia. Pues nada, muchas gracias por todo. Continuamos con la presentación de la ONG aquí en Castellón.